a la iglesia, a los discípulos, con mucho temor del Señor y que sea de beneficio y palabra para nosotros. Y quiero leerles este texto en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 37, donde comienza la iglesia. ¿Por qué donde comienza la iglesia? Bueno, porque en este tiempo es cuando más vamos a poner toda nuestra atención en el libro de los Hechos. Dice así la palabra en el nombre de Jesús, el libro de Hechos, capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿ven? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamar. Otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba. Les testifico, en esta noche les exhorto, igual que Pedro. Les testificaba y les exhortaba. Gloria a Dios. Diciendo, sé salvo de esta perversa generación. ¿De qué seremos salvos? De esta perversa generación. Imagínense que Pedro no les dice que seamos salvos de Satanás, sino les exhorta a ser salvos de una generación. Qué curioso, porque se supone que nosotros como iglesia, como creyentes, como discípulos, como cristianos, al que debemos de temer esa al diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Es nuestro enemigo ya declarado, es el enemigo de la iglesia, ¿sí o no? Pero qué curioso que Pedro les exhorta a ellos, diciendo que sean salvos de la perversa generación. A veces esto que está sucediendo, hermanos, tiempos perfectos. Dios tiene tiempos perfectos. Dios nunca se equivoca en su obra. Por eso yo no me puedo fijar en ninguno de ustedes de lo que esté sucediendo. Porque Dios, en su perfecta voluntad, tiene que hacer algo para despertarnos. Y no hay ninguna otra manera en que la iglesia despierte si no es a través de la aflicción. El siervo que Dios pone detrás de este púlpito, el profeta, pastor, como ustedes me quieran llamar, al pasar de los tiempos se empiezan a ver como hombres faltan, se va decayendo el respeto, la fe hacia la palabra que les puede exhortar y exhortar y exhortar y caemos en la rutina. Escuchamos la palabra, pero no hacemos cambios. Nosotros, la iglesia sigue en la comodidad, se sigue sin cumplir el propósito de Dios. Yo fui llamado para parte de Dios. Desde mi conversión, desde nuestras conversiones, nunca, nunca, en ninguno de los cuatro evangelios Dios dijo que nos convirtiéramos y nos acomodáramos en sillas, que fuéramos religiosos. No, hay un verso bíblico, Mateo 28, 19, que es la gran comisión. Omisión significa ignorar algo. Y hemos estado como iglesia
mencionando un mandamiento, porque sabía que la no comisión es un mandamiento. Amén. No quiero ir todavía a Mateo 28 porque cuando llegue ahí voy a explicar algo. Entonces, para que nosotros podamos entender y poder recapacitar, tiene que estar pasando esto. Tiene que pasar esto. Que la iglesia, cuando empezó aquí, cuando empezó la iglesia, pasaron momentos difíciles. Yo lo dije el miércoles. La iglesia siempre ha pasado por momentos difíciles, pero todas las aflicciones han sido aprovechadas. Amén. Mire lo que dice el libro de los Hechos. El mismo libro de los Hechos, capítulo 11. Amén. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 11, hay ahí, hermanos, algo importante que debemos de poner un poco de cuidado. Y es que en el libro 11:19, libro de Hechos 11:19, dice la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido, ¿qué? Esparcidos a causa de ¿qué? ¿A causa de qué? Fueron esparcidos a causa de la persecución. ¿Por qué tuvo Dios que usar a uno llamado Saulo para empezar a inquietar a la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia se estaba convirtiendo, pero todos los que se estaban convirtiendo eran solamente judíos. Y todos se quedaban en Jerusalén. El evangelio no estaba siendo esparcido de Jerusalén. Ahora, ¿qué dice Mateo 28:19 específicamente? Vamos a Mateo 28:19. No quería llegar todavía ahí, pero es importante que podamos ver con nuestros ojos cada texto bíblico que voy a ir mencionando. Miren lo que dice desde el verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué sucedió? Algunos sudaron. Jesús se acercó, les habló diciendo, todo poder, y cuando habla de todo poder significa absolutamente todo poder. Nadie más puede tener poder que Jesús. Y dice, todo poder me ha sido dado aquí en el cielo. Amén. ¿A dónde? En el cielo. ¿Y también a dónde? Y en la tierra. ¿Y también a dónde? Y en los confines espirituales o en atmósferas espirituales. Amén. Entonces, quiero leerlo estoy haciendo pausa, hermanos. Quiero también decirle a aquellos que me están viendo por el canal YouTube, a veces van a tener pausa en el canal, pero no se preocupen, no es que se esté yendo la señal ni nada por el estilo, es parte de la transmisión por el internet. Así que usted, hermano, cuando haga pausa, no se salga, quédese ahí que la imagen regresará. ¿Ok? Por eso también estoy yendo despacio. Mire lo que dice esta
Biblia aquí, dice, así que los 11 discípulos fueron al monte de Galilea donde Yeshua les había dicho que fueran. Cuando ellos le vieron, se postraron delante de él, pero vacilaron. En esta Biblia dice que dudaron y en esta dice que vacilaron. Jesús se acercó y les habló con ellos diciendo, toda autoridad, todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Por tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones. Escuche bien, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado, y yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Ok. Cuando nosotros no cumplimos con la gran comisión, nosotros estamos vacilando. Y ha venido una vacilación ya de hace tiempo de parte de la iglesia, sin cumplir el propósito de parte de Dios. Y vacilamos porque tenemos poco tiempo que poder darle a Dios por diferentes circunstancias de nuestra vida, trabajo, familia, ¿okay? Y como no hay mucho tiempo que digamos, pues el tiempo siempre se lo quito al que está más cerca, en este caso al de Dios. Entonces Dios tiene que hacer un alto en todo. Aquí los discípulos empezaron, sí, a testificar, empezaron a hablar del Evangelio, pero empezaron a hablar solo del Evangelio en Jerusalén. Y dejaron o vacilaron al no obedecer el mandamiento que tenía que ser también fuera de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay mucha comodidad en la iglesia, ¿ok? Cuando hay mucha comodidad, Dios tiene que hacer algo para que la iglesia salga de su comodidad. Entonces, Dios, a pesar de que Dios tenía un propósito con Saúl, amén, con Saulo, perdón, que tenía un propósito con Saulo, deja que Saulo empiece a perseguir a la iglesia. Cuando la iglesia afligida por Saulo, ¿ok? Entonces la iglesia se ve en la necesidad de moverse. Ahí es donde llegamos al libro de los Hechos, capítulo 19. Cuando todos empiezan a moverse y empiezan a huir a las diferentes ciudades, es cuando ellos empiezan a hablar del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si volvemos a Hechos, capítulo 11, verso 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Claro, la iglesia empieza a tener miedo porque alguien ya fue asesinado. Y fue asesinado en público. Y la gente, todos los judíos vieron que el que mandó a asesinar a Esteban se llamaba Saulo y estaba allí. Porque dice que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de él. Entonces, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Que yo sepa, Jesús en la gran comisión dijo a toda gente de diferentes naciones. No le dijo solo a judíos. Y miren que los apóstoles estaban solo hablándole a judíos. A veces hablamos de la palabra solamente cuando queremos, a quienes queremos. Y al que esté más fácil. Al difícil, hermano, yo no pierdo el tiempo con él. Amén. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.
y la mano del Señor estaba con ellos. Y el gran número creyó y se convirtieron al Señor. Unos sí cumplieron con el trabajo, amén, y empezaron a hablarle también a los griegos. Hay una palabra que dice, la mies es mucha y los obreros están dormidos. ¿Sí o no? Sí. Cuando la palabra del Señor dice, la mies es mucha, significa que ya las almas están ahí. Hoy la gente está desesperada porque alguien les hable la palabra. La gente quiere oír en este tiempo, quiere oír que sí hay alternativas a esta enfermedad. No se puede llamar una vacuna, pero sí se puede llamar la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces, como los obreros no despiertan, entonces voy a tener que mover a los obreros. Si esto no nos mueve, ya no nos mueve nada. Lo voy a repetir. Si esto no te convence, a ti no te convence ni la muerte. Porque cuando hay muerte, ya no hay alternativas. Ahora, quiero explicar un poco bien esto rápidamente. Hablaba yo el miércoles del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el libro que anuncia proféticamente la venida de Cristo. ¿Podemos todos estar de acuerdo en eso? Todos los teólogos, los expertos en estudiar la Biblia, todos dicen lo mismo. El libro de Apocalipsis es el libro que anuncia la venida de Cristo. Amén. Y muchos nos enfocamos en el libro de Apocalipsis. Y en este momento hay muchos predicadores que se están enfocando en que esto es la venida de Cristo. Cada quien puede tener diferentes maneras de creer o de pensar de lo que esté sucediendo. Yo creo que lo que está sucediendo más que todo es para despertarnos a nosotros. Mire en el libro de Apocalipsis, mire, quiero que me ponga atención en esto. Ok, voy rápido. Alright. Voy a pasar rápidamente, solo voy a sobrellevar los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Dice en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Cuando Juan se le revela a Jesús en la isla de Patmos, ¿estamos de acuerdo? Entonces se le revela a Juan y empieza un saludo a las 7 iglesias. 7 iglesias son las diferentes etapas de nosotros. Muchos creen que son mensajes específicos a una determinada iglesia. Sí, son mensajes específicos a una determinada iglesia, ¿ok? Pero es la condición de la iglesia en general en esta etapa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera iglesia que menciona, ¿ok? Después de las salutaciones, es la iglesia de Efeso. Cuando habla de la pérdida del primer amor. Y esa etapa siempre está en nuestra iglesia, no solo en la iglesia de Efeso. Yo hablaba con unos hermanos, ¿cómo empezamos nosotros cuando empezamos el discipulado? Todos tenían una cara de alegría, todos querían estar en discipulado, estos creían que era lo máximo. Pero al pasar del tiempo se fueron desertando. Algunos vinieron cuando les daba la gana, otros empezaron a textear y yo, pastor, no puedo, ahora no les interesa, no textean, se pierde el primer amor, se pierde la emoción.
¿Sí o no? ¿Qué es lo que nos hace perder la emoción? ¿La ansiedad? ¿Qué nos hace perder la emoción? El tiempo. Estoy muy ocupado. Querramos o no querramos, vivimos en un país, hermano, que todo el mundo piensa en trabajo. Todos venimos de nuestros países y venimos pensando solo en trabajar. Así es. Después habla de la iglesia de la Esmirna. Aquí hay algo importante que quiero que me voy a detener y lo comenté el miércoles, pero lo voy a volver a repetir. La iglesia de Esmirna creía que era una iglesia pobre. ¿Saben cómo piensa el pobre? El pobre piensa de esta manera. ¿Cómo estás? ¿Bendecido? No. ¿Cómo te tiende en la vida? Ay. Porque la mentalidad es mentalidad de pobreza. Nunca va a haber las bendiciones de Dios. El que tiene mentalidad de pobreza nunca, aunque Dios le multiplique, le bendiga y le bendiga, nunca va a ver las bendiciones de Dios, ni va a alabar a Dios por esas bendiciones, porque tiene mentalidad de pobreza. La pobreza ahuyenta la fe. Amén. La pobreza ahuyenta la fe. No solo podemos hablar de pobreza económica, también vamos a hablar de pobreza espiritual. Gloria a Dios. Amén. Y la iglesia, gloria a Dios, la iglesia está pobre espiritualmente. ¿Por qué estamos pobres espiritualmente? Porque no dependemos de Dios. ¿Podemos nosotros reconocer que dependemos de Dios? Muchos de nosotros no podemos reconocer eso. Entonces Dios le dice, ¿cómo puede ser posible que vivas en tribulación y pobreza? Porque lo dice, mira el verso 9, hermano. Capítulo 2, verso 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Come on, hermanos. Vamos. ¿Por qué no nos gozamos en el Evangelio? ¿Qué es lo contrario de gozo? A ver. ¿Cuál es la palabra contraria de gozo? ¿No es tribulación? ¿Cuántos de nosotros vivimos un evangelio atribulado? ¿Qué significa tribulación? Tribulación significa pena y congoja. ¿Qué? Ustedes miran, anda todo congojado. Dice que padece quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado. Muchos de nosotros creemos que somos desafortunados estando aquí alabando a Dios. Sí, porque si no estás contento, estás atribulado. Si no estás atribulado es porque estás pasando un mal momento por estar aquí. Ok, si tú tienes miedo a lo que está sucediendo ahorita, estás aterrado por lo que esté pasando, y viene una persona a buscar un consejo
para sentirse mejor en este momento de tribulación, ¿qué es lo que tú le puedes dar? ¿Cómo le vamos a dar esperanza y ánimo si estás aterrado? Cuando deberíamos de seguir el ejemplo de Pablo, cuando Pablo y Silas estaban en un momento de tribulación en la cárcel, Gloria a Dios. sabiendo que ellos podrían ser asesinados al día siguiente, y usaron esa tribulación para hacer cantos, para hacer la diferencia a los que estaban en esa cárcel. Pero ¿qué sería de mí si yo no tengo gozo? ¿Será que cantaríamos nosotros en este momento? Gloria a Dios. Ahora, vuelvo otra vez de nuevo al verso que dice, la mies es mucha, la aflicción es mucha allá afuera. ¿Qué vas a hacer? Ahora este momento es donde se separan la religión y la relación. Amén. Gloria a Dios. Este es el momento donde se va a pesar en la balanza quién es religioso y quién tiene una relación con Dios. Gloria. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dios está sacudiendo. Dios está sacudiendo. Y no sabemos hasta cuándo el Señor seguirá sacudiendo. Es momento, hermanos, de que empecemos, y voy a volver a tocar el pensamiento de Yahshua. Es momento de que nosotros transformemos nuestra mentalidad. Yahshua decía, no podemos comportarnos como el mundo, lleno de incertidumbre y de miedo. Porque se supone que tu mentalidad está cambiada. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Qué hermoso es saber que estos dos hombres, después de que fueron azotados en este momento de tribulación, no les dio congoja, al contrario, les dio gozo. Por eso Dios llama la atención a la iglesia en estas 7 etapas de estas iglesias, porque son etapas de la iglesia: pérdida del primer amor. Algunos están acongojados. Hermanos, yo veo a discípulos, a hermanos, a creyentes, como le quieramos poner, hermanos, que viven su vida evangélica, su vida supuesta con Jesús, atribulados. Viven atribulados. Se les ve en el rostro, se siente en el espíritu. Por eso Jesús dice a la iglesia, ustedes que están llenos de tribulación y pobreza, y entre paréntesis dice, oye, si son ricos, me tienen a mí. Igual que en Mateo 28:19, cuando dice que vacilaron. ¿Por qué vacilan? ¿Por qué vacilamos? ¿Sabe por qué vacilamos? Vacilamos porque en el libro de Oseas
Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La falta de conocimiento es la que nos destruye. Porque a la hora de la tribulación, yo me imagino a Pablo y a Silas llenos de ese conocimiento. Conocimiento significa relación, algo que ya vivieron. Gloria a Dios. Si nosotros como iglesia no hemos tenido una relación, hemos tenido una religión, vamos a perecer. Muchas iglesias, hermanos, ahorita están padeciendo. Porque sus miembros religiosos, si no van a un servicio, qué tremendo es Dios cuando Dios nos hizo la remodelación aquí y le dije, oye, ¿van a perder la salvación porque no se haga un culto? Ahora es cuando en la casa, en mi casa, en la relación que yo tenía con mis hijos, ahora es cuando. Ahora, la teoría lo voy a hacer práctica ahora. A través de las casas. Amén. Pero no puedes dar nada en tu casa si no has vivido. Dice, puesto que mi pueblo rechazó el conocimiento, yo también lo voy a rechazar. Amén. ¿Saben por qué también debemos de tener el conocimiento y no ser perdidos? Y no perdernos. Porque dice la Biblia que por causa de mis escogidos, Él adelanta su venida. ¿Por qué? Porque dice que en los postreros tiempos seremos engañados, aún los escogidos. Amén. Aún los escogidos serán engañados porque no tienen conocimiento, no tienen ninguna relación con Dios. Entonces, ¿qué pasaría si alguien se levanta en este momento y dice que Jesús, que ya viene y que Él tiene la cura de este virus? ¿Qué haríamos si no tenemos ni conocimiento ni el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad? Porque ahorita como está la gente, hermano, yo te aseguro que si ahorita el anticristo se levanta y dice, yo soy el rey, todo el mundo se va a buscar. Garantizado, 100%. Esos que andan brincando de iglesia en iglesia, esos están esperando que cualquier loco le diga, yo soy, y eso se la cree. ¿Por qué brincan de iglesia en iglesia? ¿Por qué? Porque rechazan el verdadero conocimiento de Jesús. Amén. Dios. Amén. Ahorita todo el mundo empieza a tirar profecías. Todos empiezan a ver ángeles que descienden del cielo. Y los proféticos empiezan a decir que la iglesia tiene que hacer esto, que la iglesia tiene que hacer lo otro. Si usted no tiene un conocimiento firme de parte de Dios, usted será engañado.
Amén. Amén. Cuando sus discípulos se le acercaron a Jesús, en Mateo 24, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Si los discípulos de Jesús solamente querían mostrarle a Jesús el templo, el lugar religioso de reunión, no de relación, de reunión. Amén. Escuche bien, el templo representa la religión judía. Si no está de acuerdo conmigo, pues puede buscar y estudiar de cualquier otra manera y no va a encontrar otra respuesta. Así es. El templo significa la religión judía. Es más, no sé si la otra vez les testifiqué, yo le pregunté a un judío por qué ellos vestían de negro. Y ellos dicen, porque padecemos luto hasta que no haya un templo. O sea, la vida del judío está envuelta en un templo, no en una relación. Si no hay un templo, me visto de negro porque estoy de luto. Yo no necesito que no haya un templo. Amén. Aleluya. Pueden cerrar este templo, pero no pueden cerrar mi relación. Yo no me voy a vestir de negro, hermano, porque no me dejan congregarme. Gracias, Jesús. Mi relación con Jesús no está en el templo. Mi relación con Jesús está en mi casa, está en mi trabajo, está en mi escuela. Está en el templo. Está en mi vida. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Gracias, Jesús. Pero muchos de nosotros hemos relacionado este lugar como la relación con Jesús. Estamos equivocados. Eso es religión. Así es. Me imagino que cuando los discípulos le mostraron el templo, le dijeron, mira qué lugar de adoración tenemos. Y a Jesús no lo impresionaron. Porque Jesús conoció en ellos que se estaban enfocando en el templo, Así es. no en Él. Porque Él les contesta de esta manera, le dice, ¿veis todo esto? No quedará ni piedra sobre piedra que no sea derribada. Este templo será derribado, pero yo me levantaré el tercer día. Jesús. Ahí es donde empieza el avivamiento. Gloria a Dios. Cuando cierren el templo es cuando empieza el avivamiento. Gloria a Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Aparte significa que como en secreto. Señor, ven. Estoy preocupado, están preocupados, ¿no? Si están preocupados, ¿por qué no se acercan más a Dios? Tu preocupación tiene respuesta. Y la respuesta es, buscarme ahora mientras pueda ser hallado. Sencillo. Dios. Llamarme mientras puedo escuchar. ¿Por qué te preocupas? Los pobres en espíritu están acongojados y afligidos.
Y Señor, ven, aparte, en secreto, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo. Yo quiero saber. ¿Por qué quieres saber? Porque no quieres que te agarre desprevenido, en vez de estar prevenido. Así es. ¿Por qué te preocupas tanto porque venga? Lógico, no estoy listo. Pues porque esa preocupación no la convierte en el que te acerque más a Dios. Así es. Por eso te digo, esto que está sucediendo es para que la pienses. Amén. Amén, para que la pienses. Amén. ¿Cuándo serán estas señales que habrá de tu venida y del fin de este? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una de las primeras respuestas. Así es. Gracias, Señor. Come on. Gloria a Dios. ¿Por qué no le dijo, sí, bueno, van a ver el cielo que se abre y hay una luz que te enciende, como una luz infrarroja desde el cielo? No, lo primero que le dijo en contestación fue, mirad que nadie los engañe. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no regresan a Osea? Mi pueblo perece porque les falta conocimiento. ¿Y saben cuáles es? Las primeras experiencias o las primeras señales de la falta de conocimiento es el orgullo. Sabemos que está en la palabra, sabemos qué es lo que dice la palabra, pero no te quieres someter. Sabes qué es lo que dice la palabra, pero no te sometes a la palabra. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, escuche bien, está hablando de antes de su venida. ¿O quieren señales? Ok, entonces el Señor Jesús aquí les va a contestar bíblicamente. No estoy dando profecía, estoy solamente leyendo lo que ya está escrito. Amén. ¿Quieren las señales? Ok. Aquí están las señales. Que nadie te engañe. Pero para que nadie te engañe, deja de ser religioso y empieza a adquirir relación con Jesús. Amén. Bota la religión y empieza a tener conocimiento, relación con Jesús. Para que nadie te engañe. ¿Por qué necesitas conocimiento? ¿Por qué es importante la relación de Jesús? Porque vendrán muchos en mi nombre, que es lo que les vengo diciendo hace tiempo. Todo el mundo está abriendo su iglesia. ¿Quiénes son los que están abriendo las iglesias? Aquellos que dicen, no me parece, me voy a abrir la mía. Y eso se llama orgullo. Así es. Soberbia. Y por si no lo sabía, la soberbia y el orgullo son hijos y nietos de Satanás. La primera rebelión no vino de Adán y Eva, la primera rebelión vino del cielo. Sí, así es. Nosotros mencionamos mucho a Satanás y no conocemos sus características. Vuelvo y repito,
Mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. ¿Conocen las características de Satanás? La característica de Satanás es el orgulloso y el altivo. Él dijo, oye, y aquí hay una parte que deberíamos de entender. Satanás nunca quiso quitarle el trono a Dios. Satanás solo quiso hacer un trono al lado de él. Porque él sabe que no puede destronar a Dios, porque no hay poder más grande que el de Dios. Él lo único que quería era un trono chiquito a la par de él. Y a veces no queremos destronar a Dios, pero queremos poner un trono chiquito a la par de él. Cuando conocen la Biblia y no la obedeces, tú haces un trono a la par de Dios. Todas estas religiones que se han abierto, todas estas iglesias que se han abierto, ¿solamente para qué es? Solamente es para dar un mal testimonio a la gente de lo malo que es la iglesia. Dice, nadie te engañe, muchos en mi nombre dirán, aquí estamos. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Hasta ahora el Espíritu Santo, hermanos, lo hemos usado solo para hablar en lengua, gritar, llorar, moquear, pero nadie lo ha estado utilizando como herramienta para que te dirija. Las iglesias quieren estar llenas del Espíritu Santo, pero de gente llorando, gritando, moqueando. Pero no la iglesia llena de sabiduría y que el Espíritu llena del Espíritu Santo para que nos guíe. Porque nos gusta más la emoción del Espíritu Santo que la relación con el Espíritu Santo. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre y dirán yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. No te preocupes. Amén. Gloria a Dios. Porque es necesario. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Porque se acomodan y compran el mejor colchón. Ahora están vendiendo unos colchones de esos que son como el Espíritu Santo, como en el cielo. Y eso es lo que ha estado aconteciendo con la iglesia, mis amados hermanos. ¿Tiene más palabras? Dice, pero aún no es el fin, solamente te estoy inquietando. Solamente te estoy diciendo en otras palabras, deja el colchón, agárralo y quémalo. Después de lo que está sucediendo, seguiremos igual. Seguiremos sin compromiso. Seguiremos vacilando. Seguiremos en dos amores, el amor de allá del mundo y del dinero y el amor de Cristo. Porque nadie puede servir a dos señores. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. Escuche bien, se levantarán
nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, porque la peste tocó la economía. Los que aman el trabajo, por ley, van a dejar de trabajar al que lo amen. Aunque se muera, pero no hay trabajo. Amén. Ahora no hay alternativas. Te vas a tener que doblar y arrodillar a orar. No hay alternativa. Porque la necesidad te va a llevar a que dobles la vida. Por eso es que dice, pero es necesario que esto acontezca. Dice, habrá hambre, terremotos en diferentes lugares. Y dice, y todo esto será solo principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cómo puede ser posible que un falso profeta me engañe a mí si tengo el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo da testimonio. Amén. Pero si vivo de emociones, ten garantizado que me va a engañar. Porque apenas veo una sanidad, es. No siento nada, pero yo sé que es. Muchos tropezarán entonces y serán entregados unos a otros y se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de nosotros se enfriará. Amén. Termino con esto. La persecución. Yo sé que Dios nos está llevando de nuevo al mismo lugar del comienzo. Todo está marchando al mismo lugar de la iglesia primitiva. Todo nos está llevando de nuevo a ese lugar. Tal vez no tendremos persecución. En esta área no, pero en otras áreas sí hay. Pero independientemente de eso, todo nos lleva a caer en la senda antigua. La senda que hemos perdido ya hace muchos años. Por la modernización de la iglesia, por el afán de todos los miembros, por la falta de discipulado, por la falta de entendimiento de la palabra, por la falta del Espíritu Santo. Por todas esas situaciones, la iglesia se ha venido enfriando. Muchos o pocos somos los que perseveramos. Pocos. Los demás duermen y otros perseveran. Pero todo ha sido para que la iglesia es como un tren que se descarrila. Pero hay que volverlo a empujar de nuevo para que vuelva a encarrilarse en sus rieles. Y la iglesia tiene que empezar a marchar en sus rieles. La iglesia fue perseguida primeramente para mejorar y confiar más, para propagar el evangelio, para decir, oye, ya en mi tiempo tengo que empezar a hacer algo por Dios y dejar de hacer algo por mí. Y la iglesia
no puede padecer en este tiempo de crisis, hablando de economía. Y tal vez dirán, pero ¿qué tiene? ¿Por qué tocas el plano económico? Porque todo tiene que ver. La iglesia dice que perseveraba en las casas y que ellos también sustentaban la iglesia a través de la economía. Si todos nosotros seguimos trabajando, significa que sigue entrando economía en ti. Así es. Si sigues adquiriendo economía en ti, significa que no puedes dejar de diezmar y ofrendar. No importa lo que crean, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Si ustedes quieren pasar un tiempo de crisis económica, si ustedes quieren pasar un tiempo de crisis económica, tienen que serle fiel a Dios. Si tú trabajas, tienes que seguir ofrendando. Tienes que seguir diezmando. Hechos. Otra vez termino con esto. Capítulo 2. La vida de los primeros cristianos. En el verso 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban y tenían. ¿Por qué quieren que Dios los guarde? Pero no le quieren ser fiel. Ustedes quieren que su economía no padezca. Empiecen a dejar de pensar en ustedes y empiecen a pensar en que Él es el que te va a proveer. Porque, hermano, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A la iglesia le digo, ¿ustedes creen que son pobres teniéndome a mí? La iglesia pasó persecución, pero nunca padeció económicamente. Aquí no dice el que padeció económicamente. Dice que todas las necesidades de la iglesia eran suplidas. Significa que la iglesia, a pesar de ser perseguida, no carecía de hambre. Gloria a Dios. Hermanos, piensen por dentro. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí sí no nos hacemos y podemos decir la palabra, no, es que no somos fanáticos. No, ahí sí no somos fanáticos, ¿verdad? Cuando hablamos de dinero no somos fanáticos. Pero cuando hablamos de cobertura, que quiero que Dios me cubra, que no me enferme y que la economía me siga todavía, ahí sí no eres fanático. Que diga, ahí sí eres fanático. No podemos vacilar, hermanos. Una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué vacilan? Ustedes saben que la persona que vacila es la persona de doble ánimo. Porque si vacilas, no le crees a Dios, crees en tus propias fuerzas. No creas en tu propia fuerza. Porque ahorita como está la situación, yo no creería en mis propias fuerzas. Así es. Amén. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con sencillez, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día. Claro, cuando hay problemas como este, el pueblo se va a acercar a nosotros. Cuando los vecinos escuchen, cuando haya una cuarentena, cuando escuchen que en tu casa están orando, van a decir, vamos ahí porque allá hay oración.
tus vecinos escuchen que hay cantos de alegría en vez de tristeza, van a decir ahí ocurre algo. Gloria a Dios. Es tiempo, la mies está madura. Amén. Recuerden, hermanos, tenemos, por favor, gloria a Dios, les pido de favor, confiemos en Dios. Amén. Pero confiar en Dios es confiar en todo, en lo económico también. Amén. También a los que me están viendo, hermanos, por YouTube, gloria a Dios, hay muchas maneras de ofrendar, hay muchas maneras de diezmar, no solamente físicamente venir a este lugar. Amén. Gloria a Dios. Me informa Elizabeth que nosotros mandamos un enlace a todos los discípulos, porque se supone que siendo discípulos todos creen en el diezmo y creen en la ofrenda, siendo discípulos. Amén. Entonces mandamos un enlace para que por ahí puedan enviar sus ofrendas, puedan enviar sus diezmos también. Gloria al Señor por ese enlace. Yo sé que a cada uno de ustedes les ha llegado a su teléfono. Si hay cualquier duda, cualquier pregunta, solo acérquese de Elizabeth, hermano. Amén. Y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Es tiempo de levantar la mies. Amén. Es tiempo de levantar la mies. Los obreros son los que hacen falta. Hay que quemar el colchón. Amén. Gloria a Dios por lo que está sucediendo. Si en cualquier momento, hermanos, nos dicen que no podemos reunirnos del todo, gloria a Dios, las casas. Recuerden, ya tenemos una estructura. Amén. Vamos a las casas a predicarles, vamos a las casas a orar por la gente para que la gente sea sana en el nombre de Jesús. Que haya derramamiento del Espíritu Santo en las casas. Para eso ya está la estructura, para eso tienen la teoría. Empiecen a practicar lo que han venido ejerciendo hasta ahora. ¡Gloria a Dios! Vamos a fortalecernos en las casas, terminar las casas con esto que está sucediendo en el nombre de Jesús. Seguimos adelante, hermanos. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. Pongámonos de pies, hermano. Vamos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Los que están aquí vamos a pasar a ofrendar. Gloria al Señor Jesucristo. No podemos dejar de ofrendar. Yo siempre me recuerdo de la viuda. Amén. Gloria a Dios porque el profeta llegó a pedirle a esa viuda, porque si esa viuda no